iniciar esta mañana contando una breve historia. Y esta historia es la historia de un ciego, de un paralítico que se dio en una pequeña aldea en África. Y es una aldea que estaba en medio de los árboles, una aldea con lindos árboles, con bellas montañas, y allí vivía un hombre paralítico, un hombre que por supuesto no podía caminar y le tocaba arrastrarse en el suelo para poderse mover de un lado al otro. Pero lo curioso es que justo al frente de su choza vivía un hombre ciego que era muy testarudo. Estos dos hombres llevaban enemistados por varios tiempos y no había día en el cual no discutieran. Alguna excusa encontraban para tener una discusión acalorada. Es más, a tal punto llegó la situación que hasta se llegaron a desear la muerte el uno al otro. Un día hubo un incendio y el bosque empezó a ser consumido por las llamas y naturalmente las personas de la aldea salieron corriendo a salvar su vida. Pero ya de repente tanto el paralítico como el ciego eran los únicos que quedaban, empezaban a pedir ayuda, nadie les auxiliaba, se encontraban solos. Así que el hombre paralítico miró a su alrededor, dijo: yo veo que podría salir por allí, pero mi condición no me permite caminar. Así que no le quedó más recurso que llamar al ciego y decirle: oye, ¿qué te parece si hacemos un acuerdo? ¿Qué tal si yo te guío por el camino y tú me cargas en tus espaldas? Es así como decidieron unir sus esfuerzos y en medio de la situación, la desesperación, aceptaron gustosamente esta invitación y se salvaron ambos de la muerte. Ya después, cuando había pasado el incendio, se miraron los ojos y dijeron: ok, logramos salir adelante porque pudimos hablar, nos perdonamos y estos hombres llegaron a ser buenos amigos. ¿Qué lección aprendemos de esta historia? Por un lado, que cuando promovemos la unidad, cuando estrechamos nuestros brazos para colaborar unos con otros, tenemos la ayuda que necesitamos. Esa ayuda nos bendice y esa ayuda, por supuesto, nos salva. En Vida en Acción hemos entendido que somos una gran familia, pero una gran familia llena de seguidores de Jesús que disfrutamos, pero también compartimos la vida plena en Él. Como mencionaba el pastor Silvio, yo estoy aquí en esta iglesia desde muy niño y yo me siento tremendamente agradecido con Dios por haberme puesto en esta casa, pero también muy agradecido por lo que esta iglesia ha contribuido en mi crecimiento espiritual y por supuesto también ministerial. Y a lo largo de casi 40 años yo he visto en Vida en Acción una iglesia muy especial, una iglesia que promueve la comunidad, una iglesia que promueve el amor unos a otros, pero una iglesia donde entendemos que si somos fuertes en unidad, vamos a tener familias fuertes, familias firmes y por ende vamos a tener un mejor impacto en nuestra sociedad. Hablando del tema de la unidad, que es el que hemos puesto en consideración en esta mañana, quisiera iniciar diciendo que la unidad no es un concepto que nace en el mundo organizacional o en los temas que tienen que ver con trabajo en equipo, sino que la unidad desde una óptica espiritual y por supuesto bíblica nace en Dios, porque nuestro Dios es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunidad perfecta y esta comunidad perfecta compuesta de 3 personas en un solo Dios de por sí ya implica unidad. La Trinidad crea también comunidad y es así como Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, y a ellos les dijo algo muy especial y es que serán una sola carne. El Dios trino, el Dios triuno Dios, invita también a vivir en unidad.
Y si yo miro el Antiguo Testamento y mucho también del Nuevo Testamento, nos podemos encontrar con varios pasajes donde Dios nos invita a vivir en unidad con Él, pero también en unidad los unos con los otros. Pero hay un texto muy particular que a mí me desafía y me llama la atención, y es Juan 17:21. Y es la oración de Jesús que tiene implicaciones misionales hasta el día de hoy. Este texto dice, cuando Jesús estaba orando por nosotros, Él dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando yo miro este texto, yo pienso en lo siguiente: no podemos hablar de decirle a la gente allá afuera que venga a Cristo si nosotros en nuestras familias o aún en nuestra iglesia nos cuesta perdonarnos los unos a los otros, nos cuesta trabajar en amistad en nuestra iglesia. Si nuestro corazón está cargando amargura o está cargando envidias los unos con los otros. Significa entonces que el testimonio de la iglesia en el mundo y que la gente conozca a Cristo está directamente relacionado con el tipo de unidad que nosotros tenemos. Y en este texto me llama la atención que Jesús dice: así como el Padre y el Hijo son uno, asimismo que la iglesia o los que creemos en Jesús lleguen a ser uno. Entonces a mí me pone en un desafío, porque me invita a preguntar cuál es el tipo de unidad que el Padre y el Hijo tienen, para que entonces nosotros tengamos ese tipo de unidad. Y me puse a mirar un poquito el Evangelio de Juan y encontré algunas características que nada más quiero mencionar. Cuando yo miro qué tipo de unidad tenía el Padre y el Hijo, indiscutiblemente era una unidad que tenía amor. Era una unidad donde se honraban mutuamente, donde uno estaba en el otro, es decir, había intimidad, había empatía, una relación de respeto, donde todo lo hacían juntos, porque el Hijo decía: nada puede hacer el Hijo sin que primero lo haya visto hacer del Padre. Y una unidad inquebrantable, y pueden haber muchas más características. Ese es el tipo de unidad al que estamos llamados a tener nosotros como iglesia, en nuestras familias, en nuestros ministerios, porque entonces si logramos tener ese tipo de unidad como es la del Padre y el Hijo, entonces el mundo va a creer. El apóstol Pablo también, en consecuencia con el mensaje de Cristo, también en muchos versos habla de unidad. Por ejemplo, en Gálatas 3:28 dice que no hay judío ni griego, ya no hablamos de hombre, de mujer, de esas diferencias, porque todos somos uno en Jesús. En Romanos nos habla que vivamos como si fuéramos uno solo, sin altivez, juntémonos con los humildes. Y en 1 Corintios nos habla en el capítulo 10 que aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Me hago algunas preguntas, como por ejemplo: ¿será que es posible que nosotros podamos ser una iglesia con el tipo de unidad como es la del Padre y la del Hijo? ¿Será posible ser una familia sana sin ese tipo de unidad? ¿Cómo debe ser entonces nuestro corazón si queremos vivir en una unidad como la que tiene el Padre y el Hijo? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo defenderla? ¿Qué cosas destruyen la unidad entre nosotros? ¿Y cuáles son los efectos que produce una unidad? Es por eso que yo te invito en esta mañana a que me acompañes en un corto viaje en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 16. Y voy a abordar el tema de esta mañana, que es la unidad, que es un principio fundamental de vida en acción, usando la misma invitación que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Éfeso.
Y este pasaje nos va a ilustrar acerca de los principios clave para una unidad que nos va a ayudar a tener familias fuertes, equipos de ministerio fuertes, pero por supuesto una iglesia fuerte. Y la esencia de este pasaje es que hay una relación directa entre la unidad y el crecimiento de la iglesia, ya que eso tiene que ver con el carácter y con el comportamiento del cristiano. Lo primero que el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 nos invita es a un estilo de vida en el que tenemos que andar, dicho en sus palabras, como es digno de nuestra vocación. Dice así Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo he aprendido a distinguir los caminados de algunas personas. Y pueda que yo no vea a la persona en la distancia, pero cuando yo veo a mi mamá venir, yo digo, esa es mi mamá porque yo le conozco el andado. O inclusive mi hermano, lo conozco porque él tiene su forma particular de mover sus brazos. Y así nos pasa. El cristiano se distingue por la forma como anda en esta tierra. Y a lo que nos invita el apóstol Pablo es que hay una forma de andar de domingo a domingo, no de lunes a sábado, en la cual tenemos que andar como es digno de la vocación con la que el Señor nos ha llamado. Hace 8 días en el ayuno hablábamos acerca del tema de los del camino, y es que todos andamos en un camino, estamos en un peregrinaje, un camino que tenemos que recorrer, un camino que estamos andando, un camino que tenemos que seguir considerando porque hay una meta a la cual tenemos que llegar. Lo que dice el apóstol Pablo y que pide es que nuestro andar sea consecuente con el carácter de un seguidor de Jesús. Es decir, que usted y yo tenemos que vivir conforme a lo que somos y conforme a lo que creemos. Hay 4 aspectos que quiero resaltar en esta mañana, en esta porción de la carta a los Efesios. Y el primero de ellos es que la unidad tiene que ser cuidada. Y déjame decirte que la unidad tiene muchos enemigos, o la unidad la podemos descuidar fácilmente. La unidad no se crea, sino que la unidad se cuida, y tenemos que poner de nuestra parte para que la relación de pareja o la relación de familia, o en este caso la iglesia, pueda ser cuidada. Y nos invita a vivir una vida con calidad. ¿Por qué digo que la unidad hay que cuidarla y no crearla? Porque por un lado, en Cristo, por su obra en la cruz, ya nos hizo un solo pueblo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28 que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. En la cruz Jesús ya nos unificó. Por ende, si ya hay un estado de unidad a nivel espiritual, nuestra responsabilidad como cristianos entonces es preservar la unidad, defenderla, cuidarla, promoverla, restaurarla cuando ésta ha sido afectada. Te contaré 4 virtudes que encontramos en los versículos 2 y 3 en el marco del primer punto, que es la unidad debe ser cuidada. Y lo primero que vemos en el versículo 2, lo cual quiero leer para ustedes, es: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces hay 4 cosas que el apóstol Pablo nos va a decir en esta mañana, que nos va a ayudar a mantener o a cuidar la unidad de tu familia, la unidad de tu pareja, la unidad de tu equipo de trabajo, en la empresa donde trabajes, pero también donde tú sirves en la iglesia.
Y la primera cosa que el apóstol Pablo nos dice es que la unidad se mantiene o se cuida primero cuando tú eres humilde. Y uno dice, ¿cómo así que hay que ser humilde para mantener la unidad? Pensemos en todo lo contrario a la humildad. Una persona altiva, orgullosa, prepotente, que maltrata o que humilla a otros. No existe relación de matrimonio, no existe familia que se pueda mantener unida cuando una de las personas pisotea a la otra, cuando habla mal de ella, cuando es prepotente o, como decimos aquí en Colombia, cuando es creído, porque eso lastima y trae divisiones, nos separa. Así que el apóstol Pablo nos invita igualmente en Filipenses capítulo 2 a que sigamos el ejemplo de Cristo, su ejemplo de humildad, que aún siendo Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el mismo Hijo se humilló a sí mismo, ¿por qué nosotros no vamos a bajarnos para vivir en una condición de humildad los unos con los otros? El segundo aspecto que Pablo nos recomienda y que yo te sugiero en esta mañana es que si tú quieres mantener tu familia unida, tu casa unida, tú debes tener mansedumbre. Dice Pablo, con toda mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Tiene que ver con la palabra manso y no menso. Mansedumbre no es debilidad de carácter o inseguridad o timidez. Jesús era manso. Mateo 11:28 dice que Él es manso y humilde de corazón. Curiosamente, las mismas dos características de las que estamos hablando: mansedumbre y humildad. Mansedumbre es tener un temperamento controlado, que antepone los intereses de Cristo antes que tus propios intereses. Una persona mansa trata bien a las personas. Una persona mansa con su carácter promueve la unidad. Jesús trataba bien a la gente, pero cuando tenía que decirle las cosas de frente se las decía en amor, con autoridad. Pero una iglesia unida, una casa unida, se hace de gente humilde, de gente mansa. La tercera cosa que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 10 es: ténganse la paciencia unos a otros. Somos personas en proceso de crecimiento, transformación, no somos perfectos, pero si nos aprendemos a tener paciencia, donde no nos vamos a herir los unos a los otros, donde sabemos estar bajo presión y respondemos a ello en amor, vamos a crecer. Y la cuarta cosita que el apóstol Pablo nos dice es: sopórtense unos a otros en amor. Yo sé que hay veces le da ganas uno de agarrar al otro a golpes o responderle, pero dice el apóstol Pablo en Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El Evangelio de Jesús en Mateo 5 nos habla de que la frontera del amor es inclusive hasta amar a los mismos enemigos. Qué difícil, pero es lo que Jesús nos propone. Entonces, los que se comportan con estas cuatro características en su iglesia, en la familia, son aquellos, como dice el apóstol Pablo en el versículo 3, las personas solícitas en guardar la unidad de la iglesia en el espíritu y en el vínculo de la paz. Y de eso quiero hablarte por un momento. La unidad que nos habla Pablo es una unidad que nace en el espíritu, no nace en nuestras relaciones humanas. Tenemos un ADN como iglesia que es una unidad que viene de Dios, que nace en Dios, porque Él de por sí ya es uno, Él ya es comunidad. Y cuando nos dice Pablo que hay que ser solícitos, es que hay que ser diligentes, poner el empeño, porque si no guardamos, si no la cuidamos, entonces las divisiones, las envidias, la crítica van a venir. Seguro tenemos diferencia de criterios.
Seguro no pensamos de la misma manera. Sin embargo, Dios nos ha dejado directrices acerca de cómo hacer un manejo bíblico de los conflictos. La paz de la que nos habla Pablo aquí sirve de conexión, como un puente, y un puente es frágil, hay que cuidarlo. Así que esto es lo que el apóstol Pablo nos está recomendando. Un segundo punto en esta mañana es que la unidad se fundamenta en las verdades bíblicas o eternas, y eso está en el versículo 4 y 6, que dice de la siguiente manera: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pensemos por un instante en la inmensa variedad que tenemos en vida en acción. Alguna vez hicimos un estudio hace muchos años atrás y logramos identificar que la gente de esta iglesia viene de alrededor de 200 barrios de Bogotá. Cada uno de esos barrios con sus propias características socioeconómicas. Tenemos aquí personas de diferentes trasfondos culturales a nivel nacional. Tenemos personas donde las familias igualmente están compuestas de manera diferente. Nuestro trasfondo intelectual, generacional también es diverso. ¿Cómo ser una iglesia unida en medio de tanta diversidad? Más bien la pregunta es, entonces, ¿qué tenemos en común que nos une, que nos identifica a nosotros como cristianos? Y aquí el apóstol Pablo pone en la mesa 7 verdades eternas, que son los no negociables, que son las reglas de Dios para entonces vivir en una unidad. Porque todo lo demás es temporal y todo lo demás es pasajero. En el cielo no vamos a distinguirnos si hay un rico o hay un pobre, si hay un chino o si no hay, o un colombiano. Gracias a Dios no habrá coronavirus en el cielo. Pero hay 7 cosas que el apóstol Pablo indica que quiero mencionar para ustedes. La primera de ellas, de acuerdo a este texto, es que hay un cuerpo. Ese es un no negociable, y es que todos participamos del cuerpo de Cristo, es decir, hay una iglesia que nos conecta. Tú eres parte de esta iglesia, y esta iglesia es parte de una iglesia nacional y a la vez de una iglesia universal. Somos parte de un gran cuerpo. Esta iglesia vive en acción, es como un microcosmos que Dios ha puesto en esta ciudad y tú eres parte de ella. Y por supuesto, una cabeza tiene un cuerpo, un cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, muchas partes, cada uno con su propia función, dependemos unos de otros para funcionar muy bien, como lo dice 1 Corintios 12. Un segundo aspecto que dice Pablo es: estamos en un mismo espíritu y el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, un no negociable y otra cosa que nos une es que el Espíritu Santo habita en todos nosotros. Un tercer aspecto es que hay un llamamiento que nos une, es decir, hacia donde vamos en términos de destino, y es decir, a todos tenemos un cielo que nos espera. Una cuarta cosa es que todos estamos bajo la autoridad de un mismo Señor, y es Jesús quien nos manda. La siguiente es que compartimos una misma fe, unas mismas verdades, por lo tanto es la palabra de Dios la que nos orienta. La siguiente es que compartimos un mismo bautismo y es lo que nos integra. Y finalmente, sobre todos, un mismo Dios, un mismo Padre, el cual es sobre todos, por lo tanto nos habla que somos parte de una misma familia porque tenemos un mismo Padre. Yo no sé si usted tiene esos elementos, pero el hecho que los tengamos nos une, nos identifica con estos no negociables. El tercer aspecto que quiero poner con ustedes en esta mañana es que la unidad es posible
aún en medio de la diversidad, porque la diversidad ha sido creada por Dios, y eso lo encontramos de los versículos 7 al 12. La unidad no significa uniformidad. Somos uno, aunque no seamos idénticos. Aquí nadie se ha vestido igual a otro. Aquí nadie tiene la misma cara igualita a la otra. La diversidad es parte del carácter de Dios, porque Dios todo lo ha creado hermoso, diverso, amplio. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, todos son distintos, cada uno es importante. Cada uno tiene un lugar específico en la iglesia, tiene una función para cumplir. La unidad es esencial para que podamos desempeñar el ministerio en el mundo. Y quiero mostrarte dentro de este pasaje, esta porción de la Escritura, 4 esenciales que nos ayudan a entender cómo entender la unidad en medio de la diversidad. Por un lado, en el versículo 7, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos habla que por un lado todos hemos recibido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es ese regalo inmerecido de Dios, ese don que el Señor nos ha dado, que nos permite estar entonces delante de su presencia, esa gracia salvífica, donde no tuvimos que hacer nada para nosotros ser salvos, sino que Jesús lo hizo todo en la cruz. Un segundo aspecto que encontramos en el versículo 8 es que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dice Pablo, y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Un don es una habilidad que Dios da sobrenaturalmente y soberanamente a cada uno como Él quiere. Y todos los que estamos aquí presentes hemos recibido dones de parte de Dios, porque Dios quiere que podamos servir a la iglesia y por ende podamos servir al mundo. Y servimos para el bien de todos, y por lo tanto, si todos hemos recibido algo, no debemos envidiar lo que tiene el hermano. Nos habla entonces que todos somos necesarios, pero que cuando alguien no hace su función correcta, el resto del cuerpo se afecta. Un tercer elemento dentro de este gran tercer punto es que Dios ha dado diversidad de dones. Lo dice el apóstol Pablo de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él ha creado estos roles dentro de la iglesia, y también la Escritura nos habla de otro tipo de dones dados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos ha dotado para que todos podamos servir. Y finalmente, el propósito de toda esta diversidad es ser empoderados para la obra del Señor, como lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, hay mucho por hacer en la iglesia. Hay personas para consolar, hay personas para discipular, hay mucho en lo cual ayudar en los diversos ministerios, como la pastoral social, el departamento de misiones. Hay ayuda para llevar a otros. Somos una iglesia, gracias a Dios, con muchas áreas de servicio. Somos una iglesia misional, con diversas oportunidades, autopistas de entrada para que usted sirva con su tiempo y con sus dones. También hay escuelas de crecimiento integral para que usted se capacite y crezca. Así que, hermanos, el propósito es que la iglesia, a través de los dones que Dios ha puesto, crezca en unidad, sea perfeccionada, y el cuerpo de Cristo, esta iglesia, entonces sea edificada. El último punto que quiero hablar en esta mañana es que la unidad tiene un efecto directo. O sea, todo lo que hemos venido hablando se repercute en que entonces la iglesia va a crecer y por ende vamos a alcanzar la madurez. Y eso está en los versículos 13 al 16.
Usando la metáfora del cuerpo, Dios diseñó al cuerpo humano para que crezca proporcionalmente. Lo normal es que los brazos crecen en la misma proporción del resto del cuerpo y no se quedan ahí chiquiticos, salvo que haya alguna enfermedad. Lo normal es que el cuerpo en sus dos piernas crezca. Lo normal es que la cabeza sea proporcional al resto del cuerpo, y la iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad, ya que su crecimiento repercute en el crecimiento de los demás. En la iglesia no hemos sido puestos para ser individualistas. Hemos sido puestos para ser parte de una gran comunidad. Y lo que del versículo 13 al 16 el apóstol Pablo destaca son tres cositas. Una de ellas es que hay una meta a la cual debemos llegar. Y dice, hasta que todos lleguemos, esa es la meta, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o mujer perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De qué nos habla entonces esto? Si la meta es esa, entonces podemos decir que lo que el Señor busca es que tú seas una persona madura, y que la meta es que todos lleguemos cada vez más a una relación íntima con el Señor sobre la base de nuestra confianza en Él. Tú y yo hemos sido creados conforme a un modelo, y es el modelo de Cristo hacia donde el Señor quiere que lleguemos. Entonces, la unidad de vida en acción depende de nuestra relación con Cristo. Si tenemos una relación espectacular con Cristo, una consecuencia es que vamos a madurar juntos, vamos a crecer, y por ende esta iglesia va a ser más transformadora en Colombia y donde sea. El proceso de crecimiento inició desde que tú entraste a esta iglesia o entraste a ser hijo de Dios. Y en el contexto de esta iglesia, nosotros queremos que tú crezcas. Nuestros programas de discipulado, los break, los café, los ministerios, deseamos que tú crezcas como persona, que desarrolles el carácter de Cristo, que te parezcas a Jesús. Pero si tú no eres parte, te animo a que te vincules, porque es en ese contexto de cuerpo donde tú puedes crecer. Si tú solamente vienes un domingo a recibir el culto y te vas, está bien, estás siendo parte de una celebración, pero yo te animo a que seas parte orgánica de la iglesia para que tú crezcas, porque hay cosas que Dios te ha dado y con las cuales puedes servir a otros. Lo segundo que el apóstol Pablo nos indica en esta porción es que hay unas señales del crecimiento. Y una de las señales del crecimiento es que hay solidez doctrinal. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Una persona inmadura es comparada con un niño que va detrás de cualquier juguete. Pero una persona madura es comparada como aquel persona que va en un barco, que tiene ancla o que tiene buenas velas y que sabe dominar los vientos y no se pierde en el alta mar. El cristiano maduro es el que conoce la palabra y no se deja de engañar. Entonces, la unidad de la iglesia está relacionada con personas que tienen claras sus convicciones en la palabra y las practican. Porque cuando viene el error, viene la mentira y viene el engaño, las iglesias se han dividido. Eso ha pasado y sigue pasando. Pasó en los tiempos de Pablo, pasa hoy día. Pero cuando una iglesia, sus miembros conocen la palabra, identifican el error, paran el error y echan fuera entonces a la persona que viene a causar las divisiones. Es como el señor o la señora del cajero en el banco. Ellos tienen la habilidad de identificar los billetes. Ahora usan máquinas que también lo hacen muy bien, pero saben muy bien cuál es un billete falso porque conocen los billetes verdaderos. Así es el cristiano y así debemos ser en vida en acción. Y un segundo aspecto
es que una vida con raíces en la verdad del amor es lo que debemos buscar. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A lo que nos está invitando el apóstol Pablo es a que seamos veraces en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Hablemos con verdad, seamos consistentes con lo que creemos, pero que lo hagamos en un clima de amor. Porque la verdad sin amor tiene el riesgo de volverse en fanatismo, pero el amor sin la verdad entonces no tiene firmeza y es una arena movediza. Y finalmente, lo que nos dice el apóstol Pablo es: hay un proceso para llegar a la meta. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más, el apóstol Pablo compara la iglesia con un organismo vivo donde cada miembro contribuye a recibir y traspasar la vida que recibe de Cristo, y por ende esto contribuye al crecimiento del cuerpo. El cuerpo recibe entonces la vida de Cristo, como dice Juan 15, la vid y los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer, y que permanezcamos en Él, porque es así como podemos crecer y llevar fruto. Entonces, es Cristo quien nos da la unidad y nos permite estar coordinados en el cuerpo. Como dice Pablo, bien concertado y unidos por las coyunturas. Las coyunturas son las conexiones, es lo que nos permite estar unidos los unos con los otros. Y dice Pablo, para que nos ayudemos mutuamente, es decir, en el cuerpo tenemos que darnos la mano, tenemos que colaborar, tenemos que bendecirnos los unos a los otros, con generosidad, con apoyo, con ofrendas los unos a los otros, con ayuda mutua y muchas más cosas. Porque un miembro aislado no crece. Un miembro que está aislado no puede ser ayudado y tampoco puede trabajar coordinadamente, y si hace algo, capaz que trae un desbarajuste. Nuestro crecimiento individual entonces edifica la iglesia. Dice Pablo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ya para concluir, mis hermanos, pudiéramos decir en esta mañana que somos una iglesia, y que somos una iglesia que ya está en estado de unidad permanente porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y que esta unidad, mis hermanos, tenemos que defenderla y tenemos que cuidarla. Y que nosotros como miembros de esta iglesia hablaremos bien de nuestra congregación, hablaremos bien de nuestro equipo de trabajo, hablaremos bien de todo lo que hacemos, porque no estamos de acuerdo con las divisiones. Y la unidad entonces es una responsabilidad de nosotros. La división no es un virus que se genera afuera como el coronavirus. Las divisiones son como un cáncer que se genera adentro, y tenemos la responsabilidad de que este cáncer no haga metástasis en nuestro cuerpo. Tenemos que atacarlo y confrontarlo como debe ser. Le pregunto también, ¿cómo es la unidad en su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos? La unidad que nos habla el apóstol Pablo y que la que nos habla Jesús es una unidad que está mostrando a Jesús en el mundo. Es una unidad que transforma. Ya somos uno en Cristo, y nuestra unidad, cuando estamos unidos, vamos a crecer y va a traer madurez. Y nuestra unidad se da cuando somos edificados en el cuerpo de Cristo según la palabra, según la verdad, según los dones que el Señor ha derramado, y cuando cumplimos con nuestra tarea según lo que Dios nos ha asignado, porque eso hace que llevemos al Cristo al mundo efectivamente. La unidad es un valor fundamental en vida en acción, y estamos llamados a vivir en unidad en nuestras familias,
en nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro equipo en ministerio, en su break, en su café, en todas las cosas a las que hagamos. Y vamos entonces a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esta unidad, en esa unidad que ya está dada en la cruz, y esa unidad que vamos a cuidar y vamos a defender, y que no vamos a permitir ningún tipo de división en ningún break, en ningún café, en nada. Vamos a mantener nuestra unidad y vamos a crecer en el amor de Cristo y en nuestra armonía. Y solamente como una ilustración para comprobar lo lindo que es cómo podemos estar unidos los unos con los otros y cómo podemos orar unos por otros, vamos a hacer que nos parezcamos una sola iglesia en términos prácticos, y vamos a tomarnos de la mano. Y se van a tomar de la mano con el que tienen enseguida, con el de atrás, pero no vamos a dejar ninguna fila desconectada. Entonces seguramente uno tendrá que pasarle la mano al de atrás, pero vamos a crecer y vamos a demostrarnos que sí hay unas coyunturas, que sí hay algo que nos está uniendo y hay una visión que nos une, y somos una gran familia de seguidores de Jesús que disfruta y comparte la vida plena en Él. Y aún entre las naves vamos a estrechar un poco más para que ninguna nave quede suelta. Los servidores pueden ayudarnos a servir de conectores unos con otros, pero en este momento pudiéramos decir, si pasara un corrientazo, todos lo lograríamos sentir porque estamos conectados de una u otra manera. Y hoy vamos a levantar una oración por nuestra iglesia y vamos a decirle: Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en ese ADN de la unidad. Y como una iglesia unida le vamos a decir al diablo: no puedes venir a dividir, no podrás venir a dañar familias, no podrás venir a dividir ninguna célula, ningún break, nada del cuerpo de Cristo, porque somos una misma familia, estamos identificados con una causa, tenemos una fe, un bautismo, un Cristo, somos parte de un cuerpo, tenemos la misma palabra, amén. Oremos al Señor, levantemos una oración por nuestra iglesia y luego vamos a orar por las familias, luego vamos a orar unos por otros. Padre, en esta mañana estamos delante de ti y te damos gracias porque tú nos has hecho uno en Cristo Jesús. Gracias por la obra de la cruz, gracias por la Trinidad, gracias por el ejemplo de unidad que hay en el cielo que nos sirve para nuestra unidad aquí en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús para que derrames la unidad, para que nos permitas cuidarla y fortalecerla en vida, en acción. Oramos por cada parte del cuerpo de esta iglesia, oramos por cada ministerio, oramos por cada unidad. Pedimos en el nombre de Jesús que nuestra unidad sea fortalecida. Padre, presentamos cada familia aquí presente. Dios mío, oramos para que las familias sean cuidadas, sean protegidas. Oh Padre, el enemigo ha venido para hurtar, dañar, destruir, dividir, pero nosotros hemos creído en la vida y en la vida en abundancia que tú das. Señor, aquí estamos, nuestras manos están unidas, nuestras manos están estrechas para decirte: somos una iglesia firme, una iglesia que te ama, una iglesia que te adora, una iglesia que quiere servir al mundo entero. Pero Señor, tu Espíritu Santo nos da la unidad, y así con nuestras manos juntas, mis hermanos, oremos por nuestras familias en la iglesia. Hoy oramos, Señor, para que traigas paz, traigas reconciliación donde hay dolor, donde hay divisiones, donde hay amargura, donde se necesita la reconciliación. Padre, suplicamos que tú vengas, que tu reino venga en nuestros hogares, en los padres con los hijos. Tal vez en esta mañana hay relaciones difíciles en casa. Hermano, presente eso ante el Señor. Dígale: Padre, esa unidad de la cruz la recibo para mí, la pido para mi familia. Pero también usted decida, como dice Pablo, ser humilde, ser manso, ser paciente y soportarnos en amor. Pida por usted ahora mismo. Dígale: Señor, enséñame a ser humilde. Dígale: Señor, enséñame a ser manso. Dígale: Señor, dame paciencia.
Señor, ayúdame a soportar al que me incomoda o al que me pisa los callos. Ayúdame a perdonarle, Señor, si es mi esposo, mi esposa, si es mi compañero de trabajo o alguna persona. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Padre celestial, te damos gracias. Gracias porque podemos ser uno solo en ti, Padre. Y a través de nuestras manos juntas te decimos: somos una iglesia unida. Y una iglesia unida es firme. Un pueblo junto no será vencido, Señor. Tal vez en esta mañana algunos se han sentido solos, se han sentido aislados, que no tienen ayuda, que nadie los llama, que nadie los visita. Hoy, a través de nuestra unidad, representar nuestros brazos, hermano, ore por la persona que tiene al lado. De esa manera todos vamos a ser ministrados por el Espíritu en esta mañana. Ore por la persona que tiene al lado, a izquierda y a derecha. Pídale: Señor, bendice mi hermano, bendice mi hermana. Es una persona importante en la iglesia, es una persona que es clave en el cuerpo. Pida para que los dones del Espíritu Santo sean potenciados, sean llenos del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos. Bendícenos aquí unos a otros. Trae sanidad, Padre. Trae consuelo en esta mañana. Trae fuerzas nuevas, Dios mío. Señor, te pedimos la bendición y la presencia del Espíritu Santo fluyendo en nuestro medio, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás fortaleciendo. Reciban la paz de Dios. Recibimos la paz de Dios. Recibimos la bendición de contar con Él. Hoy, Señor, somos fortalecidos. Hoy somos levantados en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Padre, te alabamos. Te damos gracias.